tema, la realidad bíblica de la vida en el cielo. Y ahí Apocalipsis capítulo 5 nos habló de una escena que está sucediendo en el cielo. Y allá en el cielo, dice los ancianos son representantes de la iglesia, pero no solo se aboca a ellos, sino a la multitud de los redimidos, y su número era millones de millones, dice la palabra. Damos gracias a Dios por todos los redimidos y damos gracias a Dios por la esperanza gloriosa que tenemos. Y vamos a abrir allí en 1 Pedro capítulo 1 y leemos los versículos del 3 hasta el verso 5. Una vez que lo tienen, nos ponemos de pie por tratarse de la palabra del Señor. Amén. Dice así la gloriosa, santa y bendita palabra de nuestro Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Que el Señor nuestro Dios añada bendición con tu palabra. Oramos. Amado Dios, invocamos tu santo y glorioso nombre. Solo tú eres Dios, eres nuestro Padre, y nos gozamos, Señor, en esta noche de estar aquí en tu casa alabando y exaltando tu nombre, dándote la gloria que solo tú mereces. Cada uno de nosotros ha tenido la dicha de a través del Evangelio venir al conocimiento de Jesucristo y poderte conocer como nuestro Dios, como nuestro Padre. Hemos tenido la bendición, Señor, de venir a conformar la iglesia, el cuerpo de los redimidos, Señor. Gracias por el honor que nos das. Ayúdenos a mantenernos firmes, fieles, con la mirada puesta en Cristo, cada uno por sí, peleando la buena batalla de la fe. Ayúdenos a mantenernos con la mirada puesta en Jesucristo, buscando, Señor, honrarte, buscando hacer tu voluntad, buscando obedecer, oh Dios, las enseñanzas de tu palabra para nuestra vida. Bendice a todos los hermanos presentes y también bendice a todos los que no están, inquietándoles, Señor, a entender que un día como hoy su lugar es aquí en tu casa. Inquiételos, Señor, para que en los próximos cultos también puedan estar. Quiero aprovechar en esta noche para rogar una vez más por nuestro hermano Francisco Miranda, para que tú, oh Dios, lo tomes bajo tu cuidado especial y le dejes ver tu gloria. Sé que para nosotros muchas cosas tienen limitaciones, hay muchas cosas que no podemos, pero la gran bendición nuestra es saber que tenemos un Dios que todo lo puede. Y queremos rogarte, oh Dios, que manifiestes en tu misericordia, gracia y bondad, tu poder sobre nuestro hermano pastor Francisco Miranda. Que él pueda sentir la presencia de tu paz, de tu gozo, pueda encontrar en ti fuerzas. Y no solo él, su esposita, sus hijos también, que ellos sean fortalecidos con tu presencia. En esta noche rogamos, Señor, la dirección del Espíritu Santo
para la enseñanza de tu palabra. Usa a tu siervo para tu gloria, y que lo que hemos de tratar sobre tu palabra venga a motivar nuestras vidas espirituales. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Hemos venido hablando del cielo, donde el cielo es una insondable y maravillosa expansión, donde por más que descubramos, siempre van a haber muchas cosas más que descubrir. Por eso se dice que es insondable, pero es maravillosa la expansión. Hemos dicho que esa expansión está dividida en 3 espacios especiales, o conocido como 3 cielos, y es el cielo atmosférico, el cielo planetario, galáctico, y el tercer cielo, la morada de Dios, que es conocida a la luz de la Biblia como la luz inaccesible, de acuerdo allá a 1 Timoteo 6:16. Te conoce como la luz inaccesible. Estuvimos explicando la semana pasada de que Dios es el creador del universo. Cuanto hay en esta insondable expansión, Dios lo puso, Dios lo hizo, y todo lo que ha hecho es glorioso, y lo que ha puesto cercano a nosotros, dice, es para que lo disfrutemos, ¿verdad? Dios mora en el tercer cielo, y desde allí ejecuta sus planes, escucha la oración, y desde allí gobierna todo ese insondable y maravilloso universo, con todos sus componentes. Desde ahí Él gobierna y Él sustenta. Él sostiene este universo por el poder que en Él hay. Tu poder es un poder también insondable, incomparable, un poder que todo lo puede. Se dice que el diablo es poderoso, pero nuestro Dios es el Todopoderoso. Amén. Y entonces Dios desde el tercer cielo, desde allí gobierna, y hay pasajes bonitos. Allí vamos a estar al hablar de un estudio de estos, pues hay que andar por toda la Biblia, porque hay infinidad de textos que dejan detalles sobre la belleza del cielo. El capítulo 11 del libro de los Salmos, versículo 4, dice: Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo, que tiene su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Desde allí, desde el trono, Dios ve, sabe todas las cosas. Nada le es oculto. Y para el creyente, dice allá Hebreos capítulo 4, versículo 13, todas nuestras cosas están descubiertas a los ojos de aquel que tenemos que dar cuenta. Amén, lo tienen Hebreos 4:13. Y en este Salmo 11:4 dice que allí desde su trono sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Nada de nosotros pasa desapercibido. Usted puede poner allí una tarea para su casa, leer el Salmo 139, que es un salmo muy precioso, pero que también habla de que Dios llena todo,
No hay donde esconderse, no hay cosa que Dios no sepa. Entonces, una tareita allí, el Salmo 139. En el Salmo 115, dicen los versos 15 y 16, benditos vosotros de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Los cielos son los cielos de Jehová, y ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Dios gobierna desde el tercer cielo todo su universo. Dice que ha establecido leyes al universo que nunca van a dejar de ser. Y usa esa figura comparativa para hablar de la fidelidad de Dios hacia Israel. Dios es fiel a ese pueblo, y si faltara en las promesas de Dios para Israel, faltarían las leyes al universo. Lo que está mostrando son dos cosas totalmente imposibles. Porque Dios sostiene el universo con sus leyes, pero también sostiene a Israel en base a promesas que Él ha hecho. Y sus promesas son sí y amén. Sus promesas son fieles fieles y eternas. Y Israel reposa en esto. Aprovecho para rogarles, oremos por Israel. Hay cosas que suceden en torno a Israel que le hacen a ellos o que ellos hacen que probablemente no estamos de acuerdo. Pero en lo que sí estamos de acuerdo es en lo que la Biblia enseña, de que Israel es el pueblo de Dios. Y de acuerdo al capítulo 9 y capítulo 11 del libro de los Romanos, Dios habla de su restauración. Un día ellos van a venir, de acuerdo a Zacarías, al conocimiento de Cristo. Y dice que en aquel día llorarán como se llora por hijo unigénito. El día en que ellos tengan un encuentro personal con Cristo. Y allí empezarán a desarrollarse todas las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Muchos de los pactos se cumplirán porque Dios es fiel. Cito esto porque nosotros debemos tener una visión acertada respecto al pueblo de Israel. Para la iglesia, Israel ha sido y es de bendición. A través de él vino la ley, a través de él vino el Mesías, a través de ellos se fundó la iglesia, a través de ellos se dieron las doctrinas para la iglesia, de manera que aunque ellos no son salvos, reposan sobre la promesa de Dios. Y Dios no falla. Dios lo que promete, lo cumple. Sí, amén. De manera que la palabra del Señor nos enseña que Dios gobierna desde los cielos y desde allí sostiene, desde allí escucha la oración, y allí debe estar la fortaleza y confianza del creyente. Hay un salmo que presenta, el Salmo 73, propiamente en las circunstancias en que viven los hombres, y a veces vamos caminando bien y como Pedro, las tormentas del mundo y los placeres de la vida nos distraen y empezamos a tener problemas. Pero dice el Salmo 73, versículo 25, una sublime verdad. ¿A quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Y allí está hablando el salmista, presentando circunstancias donde casi resbala.
donde casi empieza a comportarse como un incrédulo, como un impío, porque veía la prosperidad de ellos y él estaba pasando por circunstancias muy difíciles. Dice que no razonó bien el asunto hasta que entró a la casa del Señor. Y allí vio que todo eso que casi lo hizo resbalar a él, dice, son gentes que están puestas en resbaladero. Su fin pronto te acerca. Y es ahí donde él concluye con esta pregunta: ¿quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti no deseo nada en la tierra. Pero ¿a dónde tiene la visión el salmista? En Dios. No pierda la visión, por favor. Siempre hemos dicho esto, deseo con todo mi corazón que Dios les bendiga en todas sus plataformas, en que Dios puede bendecir a los santos según su soberana voluntad. Pero usted como creyente nunca pierda la visión. Amén, nunca la pierda. Dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dice más la palabra del Señor en Segunda Crónicas, segundo libro de Crónicas. Capítulo número 30. Versículo número 27. Después los sacerdotes y levitas puestos en pie bendijeron al pueblo y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario en el cielo. Es maravilloso, ¿no les parece? Por eso decía que desde el tercer cielo, desde allí Dios gobierna, ejecuta sus planes, escucha la oración, atiende a los santos, ayuda a los santos. Pero nuestra oración llega hasta la presencia misma de Dios. No deje de orar. Usted en Cristo debe ser un creyente de oración. No solo es importante para su estabilidad espiritual, sino también muy importante para la iglesia que usted sea un creyente de oración. No se olvide de doblar sus rodillas delante de Dios. Nosotros no dependemos de nosotros, dependemos de Dios. Necesitamos de Dios. Necesitamos la ayuda de Dios, la bendición de Dios sobre nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. No deje de orar por los suyos. Aun cuando ora y parece que se ponen más chuecos, siga orando, crea en Dios. No crea lo que ves, crea lo que Dios puede hacer, porque Dios puede sorprender en el camino y dejarnos ver su gloria a través de la oración. Hay un salmo precioso, el Salmo 37, versículos 5 y 6, donde dice: encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará, y exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como mediodía. El verso que sigue dice: aguarda a Jehová, espere, crea, Dios es fiel, Dios responde la oración. Desde el tercer cielo Dios escucha a los santos. En Primera Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 8, versículo 30 dice: oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú los oirás en el lugar de tu morada. ¿A dónde? En los cielos. Escucha y perdona. Allí está Dios, allí es nuestro Dios. Ahora, no significa que Dios está ahí, solamente sentado en un trono. No olvide de esto, la grandeza de Dios, aún el insondable universo no lo puede contener.
lo cual indica que Él lo llena todo. Amén. Dios lo llena todo. Y usted con plena confianza en su casa puede decir, Dios está aquí. Y entonces dice, allí llegó un hermano, el pastor, este hermano no era muy fiel a la iglesia, porque tenía que quedarse cuidando la casa. Y entonces el pastor le dice, no, venga a la iglesia, Dios cuida su casa. Y entonces, cuando el pastor empezó, dice, hermano, Dios está aquí. Y el hermano salió corriendo porque Dios le había descuidado la casa. Ese es un mal chiste. Pero lo que quiero decir es que Dios llena todo. Puede estar en cada corazón, en cada familia, en cada hogar. ¿Qué le temen? ¿Qué le buscan? Allí está Él. Amén. Entonces es importante entender que la grandeza de Dios puede escuchar a todos los creyentes sobre todo el universo a la vez. Y por eso es Dios. Si no, estaría limitado. Dios es un ser ilimitado que tiene misericordia, que nos ama y que escucha la oración. Amén. También dice la palabra del Señor allí en San Mateo capítulo número 5. Un texto importante, cuide su testimonio, por favor. Recuerde que nuestro testimonio es la carta de presentación para predicar el Evangelio. Nuestra forma de vida convence a otros de que sí hay un cambio en Cristo. No hay que pregonarlo ni publicarlo, solo demostrarlo. ¿Sí? Que en un ambiente mal hablado sucede la diferencia. Que en un ambiente donde otros van tras otros intereses o cosas, usted está claro de quién es, para quién vive y a quién sirve. No pierda la visión, por favor. Dice dice San Mateo capítulo 5, verso 16. El verso 14 dice que somos la luz del mundo. Somos gente que alumbra a un mundo de tinieblas. Dice que somos la sal de la tierra, la gente que da sabor y preserva e impide que la maldad se expanda hasta sus extremos. Los creyentes, la iglesia, hacen la diferencia en el mundo. En el verso 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? Dios está en los cielos, desde allí ve. Sabe cómo somos, cómo nos comportamos, cómo vivimos, cómo hablamos. El que está en Cristo no puede pagar lo que la grandeza, el amor de Dios, ni la grandeza de la obra de Cristo, pero sí puede vivir para honrarla. ¿Sí? Puede vivir para honrar a Dios, para honrar la obra de Cristo, para honrar la palabra, y además de esto puede vivir para agradecer. Sea un corazón agradecido con Dios. Dios no está obligado con usted. Dios ha hecho todo lo que ha hecho simplemente porque le amó, sin que usted lo mereciera. Lo amó y desde entonces es objeto de su cuidado. Aprenda a agradecer todas las cosas en las que Dios se manifiesta. Y no pase desapercibido las cosas pequeñas, porque aún en las cosas pequeñas sobre su vida, ahí está la mano de Dios. Dice allá 1 Tesalonicenses 5:18 lo que Dios quiere. Dice el texto, da gracias en todo. En todo. ¿Qué es todo?
Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Qué cosa? Que seamos agradecidos. Necesitamos agradecer a Dios. Dice el Salmo 103, no olvides, alma mía, ninguno de sus beneficios. Salmo 103, un salmo maravilloso. La palabra del Señor nos enseña que Dios mora en el tercer cielo, ¿sí? Desde allí, como dijimos, desarrolla sus planes, desde allí gobierna y escucha la oración de los santos. Pero hay algo maravilloso que pocas veces se predica, y es que Cristo descendió de allí. Cristo descendió del tercer cielo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. ¿Y por qué lo hizo? ¿Qué lo comprometía? Ninguna otra cosa más que su amor y su profundo deseo de salvar al pecador. ¡Wow! Y desde allá nos miró. Y este es un plan que Dios echó a andar desde antes de la creación. Desde allí Dios planeó nuestra salvación. Dice, nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Vamos a Filipenses capítulo 2, por favor. El verso 5 presenta un desafío a los creyentes, porque a veces nosotros nos amarramos a muchas cosas, y esas muchas cosas estorban a nuestra proyección espiritual. Y entonces el verso 5 desafía exactamente a hacer lo que Cristo hizo, a imitar quién es el modelo de su vida, Cristo. Amén. Dice Filipenses 2:5, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Verso 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó, subraye ese, no estimó, no se aferró, no puso eso como excusa, no puso eso como pero, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Y oye, Cristo vino y literalmente, usemos este lenguaje, vino a pasarla mal. Desde su mismo nacimiento, dice que desciende María y José desde Galilea a Jerusalén. ¿Cuántos kilómetros? 80 kilómetros. No sé si en burro, en carreta o cómo hicieron. O rodearon la costa del Mediterráneo, no sé cómo hicieron. Y dice que llegaron a Jerusalén y no había campo en las posadas, porque se había dado un edicto que la gente debían ser empadronadas. Y María estaba en los últimos momentos. Y dice que tuvieron que bajar a Belén, 10 kilómetros más. Y dice la palabra del Señor que no había lugar. Nosotros anduvimos por allí y entonces un muchacho llamado Laamán, un árabe convertido al cristianismo, eso para mí fue muy importante tratar con ese muchacho.
nos llevó al pesebre. Ahí hay muchos lugares religiosos que tienen acaparados esos lugares, pero nos llevó y nos mostró lo que era un pesebre, porque habían otros lugares allí. Y era un lugar no adecuado para que una mujer encinta estuviera ahí con su esposo, y mucho menos para que diera luz. Y a partir de allí, ¿verdad? Y la cosa se puso más terrible después de los 30. Cuando Cristo nació, el deseo del diablo de destruir el plan de Dios a través del rey Herodes mandó a matar todos los niños menores de 2 años, con la idea de estorbar el plan de Dios en Cristo. Y Cristo dice, estando en el cielo, no se aferró a eso. Y gracias a Dios que no se aferró, que tuvo misericordia, que pensó en nosotros, porque usted y yo por ningún método nos podíamos salvar. Era necesario lo que Cristo hizo. Y dice Filipenses 2, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero ¿dónde estaba él? En el tercer cielo, siendo adorado, siendo exaltado. Y de repente incursiona en ese mundo pecador con el único propósito de salvarnos. Allá dice Efesios 2, 4 y 5, más Efesios capítulo 2, versos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Por qué método lo hizo? Por gracia. No porque nadie lo mereciera, sino por gracia, de su voluntad. Allí Efesios 1 habla del beneplácito de su voluntad. Así lo determinó. Y gracias a Dios que su voluntad fue salvarnos. Hoy nosotros tenemos la dicha de la seguridad eterna. Porque un día Cristo decidió venir a recibir en la cruz el juicio y el castigo que usted y yo merecíamos, para que usted y yo fuésemos reconciliados con Dios, fuésemos justificados y fuésemos adoptados hijos de Dios. Dice Isaías 53, versículo 5, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros curados. Gracias a Dios por esa obra única, perfecta y suficiente. Cristo descendió del tercer cielo, capítulo 4 de Efesios, descendió y volvió allí. Capítulo 4 de Efesios, versículos 8 al verso 10. Por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió, verso 10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo.
Amén. Y él volvió, mucho se especula, especialmente en el mundo religioso, de la resurrección de María en cuerpo y alma, y eso no es bíblico. El único que ha ascendido en cuerpo y alma es Cristo, nadie más. Y es importante entender que los espíritus de los salvos están con Dios, pero sus cuerpos esperan la resurrección. Amén. Y eso lo dice Daniel capítulo 12, versículo 2. También lo dice Juan capítulo 11. ...25 y 26... habla de la resurrección de los cuerpos. Juan 5, 25 y 26. Verso 28, no os maravilléis de esto, porque vendrá tiempo cuando todos los que están, ¿dónde? En los sepulcros, oirán su voz, y los unos y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. La Biblia enseña que cuando un santo parte, dice ausente del cuerpo, presente con el Señor. El cuerpo va a la sepultura y reposa hasta el día de la resurrección, donde se levantará un cuerpo glorificado y se unirá a su espíritu, y entonces estarán con el Señor eternamente y para siempre. La palabra del Señor nos enseña que Cristo es el único que ascendió. Vámonos a Juan 3:13. Subraya ese pasaje porque es muy importante. Juan 3:13. ¿Cuántos? Nadie. Así empieza el texto. Nadie subió al cielo, sino ¿quién? El que descendió del cielo. ¿Quién descendió del cielo? Cristo, el Hijo del Hombre, que ¿a dónde está? En el cielo. Y esto nos lo explica ahí, Hechos, capítulo 1, Hechos 1:11, dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La iglesia, los santos, los redimidos, que esperamos la venida de Cristo. Esa venida de Cristo solo será visible a los redimidos, nadie más. Y no vendrá hasta la tierra, vendrá hasta las nubes. Aclaro esto respecto a la segunda venida, porque la segunda venida sí vendrá hasta la tierra, y ese día todo ojo le verá. Posará sus pies sobre el monte de los olivos, enseña la palabra del Señor, y el monte se partirá en dos y formará un gran valle, y allí se dará lo que se conoce como la gran batalla de Armagedón, cuando los ejércitos se reúnen para guerrear contra el Cordero, pero Él los vencerá, dice Apocalipsis 19, ¿verdad? De manera que es importante, hermanos, para nosotros
saber que Cristo es el único que ha ascendido corporalmente al cielo. Nadie más, ni Pedro, ni Juan, ni María, ni ningún otro llamado santo en la Biblia ha ascendido. Espiritualmente están con Dios, pero físicamente están esperando el día de la resurrección. Y usted leyó allí Juan 3:13, dice: nadie aparte de Cristo. ¿Estamos? Y lo más maravilloso es que Cristo Jesús viene por los santos. Prepárese, pero esto lo dejamos para la próxima semana. Así es que en esta noche le hago un llamadito en el nombre de Jesús. Usted nunca podrá pagarle al Señor su gracia, su amor o su misericordia, pero sí puede vivir para agradecerle cada día. Y sí puede vivir para corresponderle, que su vida sea una vida que corresponde a Jesucristo en el plan de Dios para usted. Sea un creyente obediente a la palabra. Saber la palabra y no aplicarla a nuestra vida no tiene sentido. Saber la palabra es algo así como que alguien se hace profesional y nunca ejerce. Usted es un redimido que Dios quiere verlo caminando en Cristo para la gloria de Dios. Que no espere que otros lo empujen. Usted debe tener motor propio. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, dice la palabra. Que el Dios Altísimo le siga bendiciendo. Gracias.